Nahum capítulo 2, versículo 13. El título es El Señor de los Ejércitos. El Señor de los Ejércitos. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Nahum capítulo 2, versículo 3. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, hemos leído esta porción de las Escrituras. Te suplico, Señor, y te ruego que puedas hablarnos por medio de ellas. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos hable. Necesitamos que tu palabra corra y sea glorificada, mi Señor. Necesitamos que tu palabra sea llegando a cada uno de nosotros. Padre amado, como muchas veces clamamos, Señor, si pudiste abrir la boca de un asno para hablarle a un hombre, ¿cuánto más, Señor, puedes abrir mis labios para que tu palabra corra y sea glorificada? Enséñanos, Señor, enséñanos tu palabra. Te lo suplico y ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorias sean dadas al Señor nuestro Salvador. Como usted bien lo sabe, cada domingo que tenemos oportunidad estamos estudiando el libro de Nahum. Y este libro de Nahum, como significa el nombre de este hombre, de este profeta de Dios, consolación. Así estas palabras son consuelo para el pueblo de Dios. Son parte de la misericordia. Pero usted podrá decir, ¿cómo va a ser esto parte de la misericordia si lo que habla es juicio? Es parte de la misericordia, querido hermano y querido oyente, porque el Señor, a través de estos juicios, está vengando la sangre de sus hijos, está vengando todo lo que sus enemigos han hecho en contra de su pueblo. Por eso este libro de Nahum es tan importante. Lo estamos estudiando, ¿cierto?, de una manera expositiva, es decir, versículo a versículo, considerando su contexto. Este libro de Nahum está escrito en un sentido poético. Por eso son muchas comparaciones y muchas palabras que va utilizando, pero esto debe ser entendido de una manera poética. Amén. Es decir, ¿cierto?, cuando habla de leoncillos, eso tiene un significado. Cuando habla de tantas cosas, de resplandor de espada, de resplandor de lanza, todo eso es un lenguaje poético que nos quiere decir algo. El verso 13 dice así: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Cuando leí esto, mientras estudiaba esta parte de Nahum, se pudo, ¿cierto?, estremecer mi corazón. Usted puede decir, ¿por qué? Pero piénselo por un momento. Heme aquí contra ti, dice Jehová. ¿Por qué se estremece nuestro corazón si le prestamos harta atención a este verso?
Nuestro corazón se estremece porque qué terrible es tener a Dios por enemigo. Qué terrible es tener a Dios en nuestra contra. Es algo que todo ser humano hoy en día, o gran parte de la humanidad, está subestimando a Dios. Está negándole, está negando su palabra, está negando sus profecías, está negando su venida hace 2000 años atrás, está negando gran parte de lo escrito en esta Biblia. Mucha gente subestima a Dios. Amén. Pero nunca alguien tendrá el peor enemigo en esta tierra hasta que comprenda que el peor enemigo que un ser humano puede tener es Dios. El peor enemigo. Y aquí el mismo Señor está diciendo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo contra ti. Y no lo dijo Nahum, dice Jehová. Y no solo lo dice Jehová, sino que lo dice Jehová de los ejércitos. Es un mensaje estremecedor. Es la peor noticia que un ser humano, que una nación o un planeta puede recibir. La palabra de Dios es enfática en afirmar que el mayor enemigo de un individuo, de una nación, es Dios. El mayor enemigo que pueda existir no es el diablo. El mayor enemigo que una persona pueda tener, y eso es lo más terrible, el que está en contra de Dios, está en contra de una cosa que el libro de Hebreos lo tipifica. Mire, vayamos a Hebreos 10:31, para que usted mismo con sus propios ojos pueda leer lo que dice aquí. Yo sé que usted lo ha escuchado anteriormente, algunos de ustedes, pero nunca comprenderemos el verdadero carácter de Dios hasta que comprendamos cuando Él se enoja, cuando el Señor se enoja. Es algo tremendo, hermano. Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Hebreos 10:31 dice así la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La palabra griega aquí es la palabra, es cosa terrible, o es la palabra, es un excesivo miedo, o sea, es una excesiva cosa, excesivo miedo, es caer en las manos de un Dios vivo. El mayor miedo que un ser humano sentirá es cuando caiga en las manos de Dios. Y cuando habla de caer en las manos de Dios, está hablando de que Dios lo va a juzgar, está hablando que Dios lo va a condenar, está hablando que Dios va a desatar toda su ira sobre esa persona. Y el mayor miedo que un ser humano pueda experimentar no es asustarse por una película de terror, no es asustarse porque vienen de una u otra manera a asesinarnos, sino que el mayor miedo que un ser humano jamás experimentará, el mayor miedo es cuando se esté en las manos de un Dios vivo. Cuando a Asiria se le decía, heme aquí, contra ti, es la palabra más aterradora que debería hacernos temblar. ¿Cuántos pecadores hoy en el infierno se han estremecido y se siguen estremeciendo y se estremecerán por la eternidad a causa de la expectación de juicio y de ardor de fuego que está devorando y va a devorar a los adversarios? Es una cosa, es un miedo sumamente grande e incalculable el cual un ser humano puede experimentar. Mateo 10:28 dice, no teman a aquellos que pueden asesinarlo a ustedes. Teman más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el lago de fuego. No teman a aquellas personas que quieren asesinarnos. Teman o el miedo o el terror más grande
ténganlo a Dios. Hermano, la gente no sabe con lo que está jugando. Hoy en día la gente está mirando tan en menos las cosas del Señor. Está despreciando tanto las palabras del Señor. Vemos cómo homosexuales, lesbianas y todo este tipo de transgénero se levanta protestando, diciendo que quieren que se les valide como un nuevo sexo. Están yéndose en contra de lo que Dios ha establecido. Y uno no debiera a esas personas atacarlas, sino que debiera sentir tristeza, hermano, porque están cayendo en las manos de un Dios, el cual, si llegan al juicio y no se arrepienten, sufrirán un castigo tremendo sobre sus vidas. Una persona, si va a asesinar a otra, como tantos asesinatos estamos viendo en la televisión, puede matar lo que es el cuerpo, puede destruir lo que es el cuerpo, puede hacer cosas tan horrendas e innombrables como cercenar un cuerpo, pero el alma no pueden hacerle nada. Pero lo terrible, cuando viene el juicio y el castigo de Dios, no es solo que el cuerpo será triturado y destrozado, sino que el alma va a sufrir por la eternidad. Por eso la palabra del Señor nos alerta de todas estas cosas antes. Por eso el Señor no quiere que usted sea su enemigo. El Señor quiere que usted se vuelva de todo corazón. Amén. El Señor quiere que usted se vuelva de todo corazón a Dios. Por eso el Señor hace el llamado en Isaías capítulo 1. Vengan luego, dice el Señor. Vengan luego, estemos a cuenta. Estemos a cuenta con Él. Porque Él es el único que puede limpiar nuestros pecados. Porque si no somos limpiados y purificados por Dios, será terrible lo que acontecerá, hermano. Si no somos limpiados y purificados por Dios, el juicio del Señor, tal como lo aconteció con Asiria, va a ser sumamente grande. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué será un miedo tan grande? Vamos al libro de Isaías 33:14. Isaías 33:14. ¿Por qué una persona debiera sentir tanto miedo al estar en contra de Dios? Cuando un ateo, y mientras usted busca Isaías 33:14, no se quiere arrepentir de difamar a Dios, no se quiere arrepentir de ignorar a Dios. Cuando un ateo está haciendo todas estas cosas, hermano, no sabe en qué lugar se está metiendo. Isaías 34, versículo 14. Perdón, Isaías 33:14, ahí está. Isaías 33:14, dice la palabra del Señor así. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí muchas veces uno debe entender que el infierno se tipifica como el fuego. El lago, obviamente, de fuego se tipifica con esto. Y esto es una muestra no solo que habrán llamas y cosas así, sino lo que más quiere decirnos esto es una palabra que debió buscar el profeta que de alguna manera nos hiciera razonar de lo grave que es este juicio. Y según los que estudian, ¿cierto?, con respecto a las muertes más terribles, una de las muertes más horrendas es morir quemado. Porque cada parte del cuerpo empieza, ¿cierto? Recuerde que tenemos sensores por todo el cuerpo, sensores de dolor, que si alguien nos piñisca nos duele, pero quémese un dedo y sienta ese dolor. Imagínese lo que es que todo su cuerpo se esté quemando, es un grito desgarrador.
Por aquí la palabra del Señor está diciendo a aquellas personas que se olvidan de Dios. Le está diciendo a aquellas personas que dicen, no, yo mañana voy a acercarme a las cosas de Dios. La palabra del Señor quiere ser clara con usted y quiere ser clara conmigo. Y dice, los pecadores quedarán asombrados porque el espanto va a sobrecoger a los hipócritas. Cuántos falsos predicadores, cuántos falsos hermanos, cuántas falsas hermanas, cuántas falsas personas que se dicen ser cristianas van a tener que ser torturadas en el infierno por la eternidad, en un castigo, en un dolor, en un juicio que nunca se van a terminar. Dice así, ¿quién de nosotros morará con el fuego que consume? Recuerde que Dios no solo es amor, sino que Él también es fuego consumidor. Y aquí dice, ¿quién habitará? ¿Quién de nosotros va a morar en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros? Es una pregunta retórica que nos está diciendo, eso es absolutamente imposible. No hay quien pueda resistir ese castigo. No hay quien pueda resistir esa ira tan tremenda de Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros podrá habitar de manera tranquila, siendo atormentado, siendo torturado por este castigo de Dios? Sobre todo aquellos que se olvidan de Él, sobre todo aquellos que se acuerdan de Él cuando algo malo le está pasando, sobre aquellos que ignoran la Biblia, sobre aquellos que se ríen de las cosas de Dios. El Salmo 50, versículo 22, dice la palabra del Señor, entiendan ahora esto, los que se olvidan de Dios, no sea que os despedace y no haya, quien os libre. Escuchen bien, entiendan ahora. Me gustaría decirle a esas personas que no creen en Jesús, aquellas personas que no quieren entregar su vida a Jesús. Quisiera decirle a aquellas personas que ignoran al Señor, entiendan esto ahora. Los que se olvidan de Dios, los que se olvidan de sus preceptos, los que se olvidan de sus mandamientos, los que se olvidan de su palabra, los que se olvidan de rendirle honra y vivir para la gloria de Dios. Entiendan esto. No sea que Dios os despedace y no haya quien los libre. ¿Quién podrá librarlos si el juicio de Dios viene sobre sus vidas? Salmo 76, versículo 7, la palabra del Señor dice, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Si esta palabra es terrible, hermano, lo que le aconteció a Siria es una prueba de lo que acontecerá contra todos los impíos. Porque cuando el Señor tiene a alguien por enemigo, es algo que es terrible pensarlo. Porque ¿quién podrá permanecer en pie cuando venga la ira de Dios? ¿Quién podrá permanecer cuando el juicio de Dios venga y destruya a sus adversarios? Dios debe ser temido, mientras hoy está siendo despreciado. Es tan terrible el juicio de Dios, que seres espirituales, como lo dice Santiago 2:19, seres espirituales que no tienen cuerpo, sienten un terrible miedo ante Dios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios que hoy en día se utilizan para asustar a la gente, entre comillas, películas de terror que hacen saltar a la gente, estremecerse, que hacen que sus pelos se levanten de tanto miedo. Dice que esos seres espirituales
Con tan solo creer que Dios es uno, ellos tiemblan ante Dios. Ellos tiemblan ante el Señor, porque ellos saben a qué se enfrentan. Amén. Tener a Dios como enemigo, aun esos seres tan horrendos como son los demonios, aun el diablo tiembla ante el juicio de Dios, tiembla ante esta unidad que Dios tiene. Prueba de eso lo encontramos en Marcos 5:7. Marcos, libro de Marcos, capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Unos demonios estaban dentro de un hombre, una legión de demonios, que era entre 3.000 y 10.000 demonios en una persona. Dice el verso 7 así, de Marcos 5. Y clamando, y vamos a leer desde el verso anterior para que entienda lo que estamos hablando aquí. Dice la palabra del Señor, capítulo Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, es decir, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Piense esto, los demonios no pueden ir al Señor de tú a tú. Ellos sienten tanto terror que de pronto corren y se postran delante de él. Y claman de esta manera, y dice, y clamando a gran voz, o sea, con gritos estremecedores, dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Seres espirituales, seres que tomando un cuerpo humano, nadie lo podía ni siquiera atar, ni siquiera con cadenas, porque era capaz de romper las cadenas. Seres de esa magnitud que cualquier persona se sentiría tan asustada. Pero esos seres ante la presencia del Señor tienen miedo. Amén. Tienen terror y le suplican a Dios de que no sean atormentados. Veamos, hermanos, comprendamos, si aún esos seres más temidos por los hombres quedan aterrorizados ante Dios, cuán terrible es que Dios esté contra alguien. Jehová de los ejércitos es su nombre. Por eso cuando usted lea el Antiguo Testamento se va a dar cuenta que muchas veces, más de 200 veces se utiliza la palabra Jehová de los ejércitos. Recuerde que el libro de Nahum nos estaba diciendo, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa que Jehová de los ejércitos esté contra alguien? Significa, en primer lugar, algo terrible, algo que debiera aterrorizarnos, algo que debiera a nosotros estremecernos. Pero ¿qué significa que alguien, es decir, Jehová de los ejércitos, esté contra alguien? Recuerde que el Señor es llamado Jehová Jireh, es llamado Jehová Nisi, es llamado, ¿cierto?, de tantas maneras en el Antiguo Testamento, y una de ellas es esta palabra, Jehová de los ejércitos. En griego, Señor del Sabaoth, y en hebreo, Tetzavot. Esto significa un batallón listo y posicionado para la batalla. Entonces, cuando estamos hablando de Jehová de los ejércitos, no estamos hablando de que Él se va a detener, estamos hablando de que Él viene a despedazar a sus enemigos. Amén. Y cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, ¿quién
por más de 200 veces es nombrado en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que en ninguna de esas veces el Señor fue vencido. Cuando hablamos del Señor del Sabaoth, cuando hablamos del Señor del Tetsebaot, es decir, del Señor de los ejércitos, estamos hablando de alguien que no se detendrá cuando derrame su ira y como fuego que consume todo lo que está a su paso, despedaza a sus enemigos sin que ellos tengan la oportunidad de hacerle algo al Señor. Nótese que jamás fue vencido el pueblo de Dios mientras Jehová de los ejércitos estuvo con ellos. Amén. Cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, cuando hablamos de Jehová de Sabaoth o Señor del Sabaoth, estamos hablando del Dios invencible. Estamos hablando de un Dios invencible con un ejército invencible. Amén. ¿Qué será de aquel cuyo enemigo sea Jehová de los ejércitos? ¿Qué será de aquella persona? ¿Qué será de aquella nación que le alza su puño en contra del cielo y blasfema, es decir, insulta a Dios con sus palabras? ¿Qué será de aquellos que se ríen de la Biblia, que la ignoran? ¿Qué será de ellos si no se arrepienten? ¿Qué será de aquel Sigmund Freud que tantas veces se burló de las cosas de Dios? ¿Qué será de él en este momento, siendo atormentado y aterrorizado por el castigo y horrendo juicio de Dios sobre los impíos? Una muestra de eso lo podemos ver en Zacarías 14. Zacarías 14, para que de alguna manera podamos graficar lo que el juicio y Jehová de los ejércitos significa. Zacarías 14:12. Zacarías 14:12. Y dice la escritura así: y esta será la plaga con que herirá ¿quién? Jehová. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, es decir, la carne de aquellos que se rebelan en contra del Señor, se va a corromper estando ellos en sus pies. ¿Qué quiere decir eso? La piel de ellos, tal como se pudre una piel, cuando estén en contra del Señor, el Señor les va a mandar una plaga que ellos estando aún parados en sus pies, su carne se va a comenzar a despedazar. Y dice, se consumirán las cuencas de sus ojos. Es decir, esta pelotita que uno tiene, ¿cierto?, el ojo, se va a reducir a la nada. Luego dice aquí, y la lengua se les deshará en su boca. Creo que esa película de Terminator pudo en alguna manera sacar esas palabras. Yo sé que lo deben haber sacado de aquí. Cuando está esa mujer, la protagonista está en una reja, está imaginándose el juicio final, y cuando la muestra, ¿cierto?, en ese sueño, se ve que viene ese juicio final y esa persona en sus mismos pies, su carne se deshace por completo, las cuencas, su ojo, su lengua, se hace pedazo y se vuelve una calavera, la cual se desvanece y queda como polvo. La ira de Dios es claramente graficada como en esta imagen. ¿Quién puede prevalecer en contra de ellos? ¿Quién puede estar en contra del Señor de los ejércitos? Por eso lo que dice aquí Nahum debiera estremecernos, y no le estoy mintiendo, hermano. Cuando estaba leyendo, leí esa parte solamente, y algo que a uno le da algo aquí. Cuando dice, verso 13 de Nahum, capítulo 2, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer Jehová de los ejércitos? Dice, encenderé y reduciré. Es decir, el Señor va a despedazar todo lo que esté a su paso, todo lo que sea de sus enemigos. Esta ciudad llamada Nínive, capital de la antigua Siria, era una profecía en contra de ellos. ¿Y usted cree que cuando vino eso, ellos pudieron mantenerse en pie? Ellos no quedó nada de ellos, hermano. Vaya a la historia y se va a dar cuenta que de los asirios fueron despedazados por completo, tal así que no pudieron volver a levantarse jamás.
Hasta el día de hoy los asirios no se pueden levantar y no se han podido levantar jamás. Porque el Señor les dijo, yo los voy a encender y los voy a reducir. Amén. ¿Y qué es lo que va a encender y reducir? Dice, encenderé y reduciré a humo tus carros. Cuando está hablando que va a hacer esto con sus carros, es decir, no hay ejército. Ni siquiera tu ejército tan armado va a poder prevalecer en contra de Dios. Porque tus carros, que es decir, ¿cierto?, las armas de guerra que ellos tienen, van a ser reducidas a humo. Eso es lo que dice en este lenguaje poético. Y luego dice la palabra del Señor, y espada devorará tus leoncillos. Leoncillos es el tipo de un pueblo desprotegido cuando su patria no lo puede defender porque su ejército ha sido destruido por completo. Cuando un ejército de una ciudad es destruida por completo, es como cuando muere la leona de una manada y queda solamente sus cachorros. Los cachorros no tienen cómo defenderse. Así la espada devoró a los asirios y devorará a todos aquellos que se rebelan en contra del Señor. El pueblo desprotegido, el cual es su patria, no puede defenderse por la desolación causada por la ira de Dios. Luego dice, cortaré de la tierra tus rapiñas. Es decir, todos tus saqueadores, todos los robadores, los cuales humillaban a otros pueblos, aquellos van a ser cortados de la tierra, van a ser desarraigados de la tierra. Porque los asirios eran muy mercenarios, hermano. Los asirios eran muy malos, que es los iraquíes de hoy en día. Esos asirios eran muy malos, hermano. Y tan malos que ellos tenían rapiñas. A las rapiñas se le llamaba a esos grupos de mercenarios que una vez que los pueblos eran despedazados y ya estaban indefensos, le robaban a la gente todas sus posesiones, los dejaban en la miseria, se violaban sus mujeres, hacían y deshacían en el pueblo. Tomaban a las mujeres embarazadas, les sacaban los bebés del vientre y los azotaban en las paredes. Hermanos y hermanas, eran terribles estos asirios. Pero así como ellos hicieron, el Señor los castigó. Y dice, nunca más se oirán la voz de tus mensajeros. Es decir, aquellos que esclavizaban a los pueblos indefensos, que le imponían tributos exuberantes, ya no oirán más, ya no existirán más. Ya no se oirá más de ellos. Porque ellos también tenían esos mensajeros que una vez que eran desprotegidos los pueblos, ya quedan sin nada, le cobraban impuestos, tributos exuberantes ya imposibles de pagar, para humillarlos más y empobrecerlos más. Pero ¿qué va a hacer el Señor con ellos? Sin lugar a dudas, un juicio según sus obras. Usted podrá decir, pero eso aconteció con Asiria, que eran tan malos. Eso aconteció con la gente de la antigüedad. Pero déjeme decirle, querido hermano y querido oyente, que acontecerá también así con los que se olvidan del Señor. Acontecerá así con los que tienen en poco las cosas de Dios. Sucederá así con los que no tienen tiempo para Dios. Sucederá así con aquellas personas que no tienen al Señor como lo más importante de su vida. Vamos a Nahum capítulo 3, verso 1. ¡Ay de ti, ciudad! Recuerde que la palabra ay es A-Y. Esa palabra ay es un arcaísmo y esa palabra antigua, que es lo que significa arcaísmo, está hablando de juicio. Está diciendo en otras palabras, juicio sobre ti, ciudad sanguinaria. Era una ciudad derramadora de sangre inocente. Era una ciudad llena de mentiras, es decir, una ciudad llena de hipocresía. Era una ciudad de rapiña que no se apartaba del pillaje, es decir, era una ciudad que se aprovechaba robándole
robando a las personas, que se aprovechaba saqueando todo lo que ellos tenían a su paso. Entonces eran personas que estaban pagando por lo que habían hecho. Porque el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Si un cristiano no se va al infierno, ¿sabe por qué es? No porque sus obras eran mejores. No. Cuando Dios habla de pedir obras, está hablando de obras perfectas. Si alguien quiere ser salvo por obras, tiene que entender que para ser salvo por obras hay que ser perfecto. Entonces usted se preguntará, pero ni usted que está hablando es perfecto. Sí, yo no soy perfecto. Pero ¿sabe dónde está la perfección del cristiano? En Cristo. ¿Sabe dónde está la justicia del cristiano? En Cristo, porque Él fue perfecto. Cristo me imputó su justicia y nosotros, ¿cierto? El Padre cargó nuestro pecado sobre Él. Amén. Él nos transfirió su justicia, nosotros le transferimos nuestros pecados. Por eso la única manera en la que usted y yo podamos ser salvos es a través de Cristo. Quien crea que puede ser salvo por sus obras, lo único que va a cosechar es el castigo. Porque un solo pecado manda a una persona al infierno. Amén. Basta que una persona peque una sola vez en la vida. Y no debe olvidar que cuando nacemos pecadores. Amén. Si usted nace sobre esta tierra, ya merece el juicio de Dios. Ya merece el juicio de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso aquí dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, ay de ti, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarte del pillaje. Y me va a creer que esta es una de las cosas que más odia a Dios. Usted dice, hay cosas que Dios odia, sí. Hay cosas que el Señor no soporta. Y hay cosas que el Señor le repugna y son las que, y vamos al libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios 6, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué el Señor va a castigar a las naciones y a cada integrante de los países de esta tierra? Porque son ciudades de las cosas que el Señor odia. Ellos practican cosas que son repugnantes para Dios. Y Proverbios 6, versículo 16 dice, 6 cosas odia Dios y aún 7 son repugnantes para su alma. Lo primero, los ojos altivos. Es decir, la gente soberbia, la gente orgullosa, la gente que se cree y mira por encima del hombro a todos los demás. En segundo lugar, la lengua mentirosa. Aquí, cierto, un pecado de Asiria, que ellos eran hipócritas, es decir, eran mentirosos. El Señor va a mandar al infierno a la gente por mentir. Dice, en tercer lugar, la tercera cosa que el Señor odia, dice las manos derramadoras de sangre inocente. Los asirios eran derramadores de sangre inocente. Luego el cuarto dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y déjeme hacer un alcance, las manos derramadoras de sangre inocente. Usted dice, no, yo no he matado a nadie. ¿Pero está de acuerdo con el aborto? Es el punto. Si usted está de acuerdo con el aborto, está de acuerdo con derramar sangre inocente. Y si usted está de acuerdo con eso, usted está siendo participante de eso. Aunque usted nunca haya hecho un aborto, si usted está de acuerdo con el aborto, usted está dentro de las personas que el Señor más odia. Amén. Tengan claro eso. El corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, aquellas personas que siempre andan con la maldad en su mente, intentando cómo hacer o pensando cómo pueden hacerle daño a los demás. Eso es algo que el Señor no soporta. Los pies presurosos para correr al mal. Es decir, ese tipo de personas que están haciendo algo malo ahí y siempre quieren ir. Ven la oportunidad para engañar a su esposa, ven la oportunidad para engañar a su esposo, ahí están corriendo rápido a hacer eso. Ven que van a ir a robar a algún lado, él se junta y va a robar allí a tal lado. Gente que se une a los demás para hacerle daño a otras personas. Son cosas que el Señor no soporta. Verso 6, el testigo falso que habla mentiras. Es decir, a aquellos que se unen a otros para con mentira destruir a una persona. El Señor no lo soporta. ¿Y cuál es la cosa que el Señor le da repugnancia?
o le da asco es las personas que siembran discordia entre los hermanos. Es decir, las personas que siempre andan cizañando para que todos después peleen. Son cosas que el Señor no soporta, y varias de estas cosas son las que este pueblo de Asiria y la que esta humanidad hoy en día está apoyando. Porque así como aconteció con Nínive, así como aconteció con Asiria, va a acontecer con esta humanidad. El Señor está enojado. El Señor prontamente encenderá su ira en contra de esta humanidad. Verso 2 del capítulo 3 de Nahum. Chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete iniesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. Esta es una descripción poética del terror que siente un individuo cuando se acerca el enemigo, estando desprotegido. Era una costumbre que muchos, ante la desesperación, al estar en estado de sitio, se suicidaban. Esta es una descripción gráfica de lo que sentía una persona en aquellos tiempos, cuando el enemigo iba avanzando, y ellos ya no venían por dónde salvarse. Cuando usted ve hoy a los sirios, usted ve a sus caras, ve a las caras de los niños, ellos están devastados. Psicológicamente ellos están despedazados y destrozados, hermano, por todo lo que le ha estado aconteciendo. ¿Y cómo será cuando venga el juicio de Dios? Como cuando chasquido de látigo se haga sonar, cuando el fragor de las ruedas, es decir, el sonido de las ruedas, se vayan acercando para hacer juicio. Esto es típico, ¿cierto? Es lo que utilizan en las películas de terror o de intriga, cuando están todas las personas, ¿cierto?, frente a un televisor o frente a un cine viendo una película, y en esas películas se queda, ¿cierto?, todo en silencio. Se pone una música como de intriga y se abre una puerta chirriante que usted tiene miedo de lo que va a salir detrás de esa puerta. Así es la forma poética que se utiliza en el versículo 2 y versículo 3. Un chasquido de látigo, un fragor de ruedas, un caballo que va atropellando, un carro que va saltando, un jinete iniesto, un resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en cadáveres tropezarán. ¿Usted puede creer que esto es un juicio de Dios? Muchos predican, no, si Dios es amor, Dios es amor, sí, pero es amor para aquellos que lo obedecen. Es amor para aquellos que se rinden ante Él. Y usted dice, y ahora Dios es amor, todavía Dios es amor. Y sigue teniendo amor. Pero Él tiene que aplicar prontamente su ira. El Señor aún ama a esta humanidad con su amor, si lo podemos decir de esta manera, con su amor común. Y cuando hablamos de amor común, hablamos de un amor general. Hace que a cada persona sobre esta tierra, crea o no crea en Dios, tenga oxígeno para respirar, tenga alimento, tenga sol, tenga las cosas necesarias, tenga un trabajo. El Señor, en ese amor común, tiene hacia las personas. Pero las personas no agradecen nada. ¿Acaso una persona algún día se levanta y le da gracia al Señor? Como mismo. Me he encontrado con tanta gente que dice, ¿qué le voy a dar gracias a Dios si yo me levanté con fuerza hoy día? Yo me he esforzado por lo que tenía. Pero déjame decirte que ni siquiera ese oxígeno que estás utilizando es tuyo. Ni siquiera tu propia vida, ni siquiera tu cuerpo, ni siquiera nada de lo que tienes es tuyo. Amén. Entendamos eso, hermano. ¿Por qué acontecerá eso? ¿Por qué una ciudad merece tal castigo? Lo hemos dicho anteriormente, porque se le paga conforme a sus obras, por ser una ciudad sanguinaria, derramadora de sangre inocente, como hoy en día lo están haciendo, derramando la sangre de pequeños niños dentro de un vientre. Vemos también, versículo 4, y aquí un pequeño pensamiento.
Se me viene a la mente cuánta gente impactada por lo que alguien o por lo que una persona le hizo cierto a este pequeño, lo cual lo dejó muerto. Hablando de Tomasito, mucha gente impactada por lo que pasa. Gente impactada porque un niño es asesinado por un delincuente que disparó y le llegó ese impacto en su corazón. Pero ¿por qué la gente nos impacta cuando una mujer va a un hospital y toman esas tenazas, le meten esas tenazas y sacan de la cabeza a un bebé, destrozándolo por completo? ¿Por qué eso a la gente no le causa nada y la gente lo apoya? ¿Qué ignorancia más grande es la que vemos hoy en día? Gente defendiendo un perro, pero no somos capaces como humanidad de defender un pequeño ser humano dentro del vientre de una madre. Tenemos leyes que son en defensa de los animales y tenemos leyes que matan a un ser humano indefenso dentro de un vientre. Tenemos leyes que ayudan a la mujer, pero no son capaces esas mujeres por pelear por leyes que cuiden a una mujer dentro de un vientre. Así es lo que estamos viendo hoy en día. Y no solo hay gente que las hace, sino que hay gente que no lo hace, pero sí está de acuerdo con eso. Por eso no se sorprenda si el juicio de Dios viene sobre su vida y es despedazado por la ira de Dios. Porque el juicio del Señor viene pronto. Amén. ¿Por qué también estas personas son castigadas de esa manera? ¿Por qué esas personas merecen la ira de Dios? Hay otra cosa que la gente no está entendiendo hoy en día. Ven a un carabinero ejecutando la justicia y ¿qué es lo que hace? Lo llena de críticas. Sí. Hoy en día, si un carabinero hace justicia, lo tildan de malo. Y eso es lo que se está preparando en la mente se está preparando eso, pero déjeme decirle que cuando uno de ellos, obviamente en palabra verdad, no estamos hablando de aquellos que han hecho mal, pero estamos hablando de un carabinero, estamos hablando de alguien que representa la justicia y está obrando la justicia, uno tiene que alegrarse porque se hizo justicia. Amén. Aunque eso sea algo terrible. Así también cuando el Señor, y siendo el Señor perfecto, Él nunca se equivoca en lo que hace esta justicia, usted también debe amar al Señor por esto. Porque debe amarlo por la misericordia que Él extiende, pero también debe amarlo por la justicia que Él ejecuta. Así es. Usted puede decir, pero ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios es justo. Y como Él es justo, debe hacer justicia. Dios está obligado a hacer justicia. Dios está obligado a hacer justicia. Pero no está obligado a tener misericordia. Porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Amén. Eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Gente se cree con la facultad de exigir la misericordia. Pero la misericordia es algo que el Señor da, porque a Él le ha placido. ¿Por qué le va a acontecer todo esto a la humanidad? ¿Por qué le aconteció eso a Siria, a aquella ciudad de Nínive? Verso 4 dice, a causa de la multitud de tu inmoralidad sexual, de la ramera, de hermosa apariencia, maestro de hechizos, que seduce a las naciones con su inmoralidad sexual, a los pueblos con hechizo. ¿Por qué el Señor va a traer este juicio? Por la multitud. Aquí dice la palabra fornicaciones, pero recuerde que la palabra más profunda utilizada aquí es la palabra inmoralidad sexual. Vemos una nación, un mundo, un planeta lleno de esta inmoralidad. Vemos cómo ya ahora en la televisión abiertamente se toma como algo bueno que un hombre engañe a su mujer, que una mujer engañe a su esposo, que dos jóvenes tengan relaciones sexuales antes de casarse, que una mujer y una mujer tengan una relación, que un hombre y un hombre tengan una relación. Se toman como cosas normales, pero déjeme decirle que eso es inmoralidad sexual. Y el Señor va a castigar a aquellos inmorales, como castigó a los asirios. ¿Por qué el Señor destruirá a la humanidad? A causa de la inmoralidad sexual.
que es demasiada, porque la nación se comporta como una ramera maestra, se comporta como una prostituta, la cual se vende por dinero. Dice que la cualidad de esta nación de Asiria era como una ramera maestra, la cual tenía una hermosa gracia, es decir, ¿cierto? En este sentido está hablando de una hermosa apariencia. Es una maestra de los hechizos, es decir, una maestra del encanto, que seduce con sus artimañas a los pueblos. Siguiendo con esta descripción poética, muestra cómo una inmoral humanidad o una inmoral pueblo como el de Asiria vende su cuerpo por dinero, así para engañar con sus artimañas a los pueblos. Vemos juicios como este que acontecerán también en el final de los tiempos, como lo es en Apocalipsis 19:2. Apocalipsis 19:2. Apocalipsis 19:2 dice la palabra del Señor: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La corrupción, recuerde que la inmoralidad en una nación habla de lo que es la corrupción que hay, el vender a su propia gente por dinero, el poder vender y conseguir cosas, todo lo que lo mueve, ¿cierto? Es este ente monetario. Eso también, hablando, ¿cierto? Como nación, es prostitución. Y esa corrupción, y por esa corrupción inmoral, el Señor va a destruir, y destruyó a Siria, y también va a destruir a esta humanidad. Luego dice el verso 5, heme aquí, nuevamente le está diciendo, aquí yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Ya hemos explicado esa parte. Dice, descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Nuevamente, de manera poética, le está diciendo aquí, Dios va a avergonzar a Siria, dejándola desnuda, es decir, dejándola desprovista y desolada. Recordemos a Asiria, y para que tengamos una noción, Asiria era como hablar de Rusia, Asiria era como hablar de Estados Unidos hoy en día. Y una forma de descubrir la vergüenza de esta ciudad era dejándola desprovista, es decir, sin cosas para que puedan sustentarse, sin alimento, dejarla sin trabajos, dejarla, ¿cierto?, sin cosas como poder vestirse, como poder subsistir, y aparte de eso desolada, es decir, destruida por completo. Así aconteció con esa ciudad, y así acontecerá con este mundo, siendo avergonzado y desprovisto de todo lo necesario. ¿Cuántas personas dicen hoy en día, yo no tengo tiempo para Dios porque estoy enfocado totalmente en el trabajo? Trabajamos y trabajamos para obtener cosas en esta tierra, olvidando que al cajón no nos vamos ya en nada. Usted puede decir, ¿es pecado tener algo? No, no es pecado tener alguna cosa de valor en esta tierra. ¿Sabe lo que es pecado? Volcar nuestro corazón a buscar esas cosas. Es decir, nosotros enfocar nuestra vida en las cosas materiales es el peor daño que un ser humano se puede hacer, y recibirá un castigo por olvidarse de Dios y cambiarlo por sus pertenencias. Luego dice la palabra del Señor aquí, el verso 6, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Aquí dice, y echaré sobre ti inmundicia. Todo el estiércol va a ser echado sobre aquella ciudad para que fuera afrentada, y va a ser expuesta, va a quedar expuesta como que es una pudredumbre y lo más despreciable. Esta ciudad iba a ser transformada en algo repugnante, en algo asqueroso, en algo
vil, es decir, en algo bajo y menospreciado, para que así se convirtiera en la burla de los demás. En eso se iba a transformar esta ciudad, la cual iba a quedar humillada, la cual iba a ser comparada incluso con el excremento. Así el Señor va a humillar. Hoy en día las potencias, las naciones, las personas se creen que tienen tanto en mano. Pero cuando venga el juicio de Dios, esas cosas serán tan inservibles como lo es el estiércol. Esas cosas serán tan repugnantes como lo es el estiércol. Verso 7. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, es decir, no queda nada de Nínive. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscarán quien te consuele? Es importante entender de que todos van a ver a esta ciudad llamada Asiria, la van a ver como una muestra de lo que acontecerá con los soberbios, con los orgullosos y con los faltos de misericordia. Todos los que la vieren la van a apartar porque la van a ver como una ciudad maldita, como la van a ver como una ciudad en la cual el juicio de Dios cayó. ¿Y por qué cayó ese juicio de Dios? Por su soberbia, por su orgullo y por no prestarle misericordia a los demás. Hoy en día eso se cumple, ¿sí? La gente que dice hoy en día: yo me preocupo por mi familia nomás, yo me preocupo por mí nomás, yo me preocupo por lo que yo hago nomás, no me preocupo por los demás y no me interesa si los demás están muriendo, no me interesa si los demás están pasando hambre. La gente hoy en día quiere enfocarse en su individualismo, pero eso lo único que hace es que vayamos amontonando más y más juicio de Dios. Miremos lo que aconteció con Asiria. Miremos lo que resultó a esta ciudad por haberse ido en contra del Señor. Y dice: nadie te va a consolar, serás abandonada por todo. Un juicio tan terrible vino sobre esta ciudad, la cual en la soledad terminó siendo angustiada. El juicio, hermano, no termina en este verso 7. Queda todavía del verso 8 al verso 19. Pero ya hemos estado contemplando lo que la ira de Dios es. Temamos al Señor. Tengamos miedo de lo que el Señor puede hacer. No miremos y ni despreciemos a la gente que está a nuestro alrededor. Tengamos tristeza porque ellos se han apartado de Dios. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, hemos estudiado este libro de Nahum. Nos ha estremecido lo que son tus juicios, oh Señor. Tus juicios son terribles, Señor. Tus juicios, Señor, deben ser temidos por la humanidad. Cuántos, Señor, desprecian tus palabras, cuánto desprecian tu Biblia, cuántos, Señor, desprecian tu camino, cuántos desprecian, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario, cuántos están despreciando tu creación, oh Señor, cuántos están ignorando esta palabra de Dios, cuántos están de acuerdo con el derramamiento de sangre inocente, cuántos están volcados a la búsqueda de su realización personal y dicen no tener tiempo para Dios. Cuántas personas soberbias y orgullosas, inmisericordes, creen que están en lo cierto, pero sea por la muerte o por el juicio final tendrán que entender que es cosa terrible, que es cosa aterrorizante caer en las manos de Dios. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, resonará una humanidad alejada de Dios,
cuando el juicio venga sobre la humanidad. Oh bendito Salvador, ten misericordia, te lo suplico, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra familia, Señor. Por eso te suplicamos que podamos apartarnos de toda hipocresía, que podamos, Señor, reconocernos y correr a Cristo por amor de tu bendito nombre, Señor. Tus juicios también representan la misericordia y la justicia de Dios. Misericordia, porque esto eran las gentes que asolaban el pueblo de Dios. Estas eran las gentes que tomaban decisiones para hacerle daño a los hijos de Dios. Oh Señor, en un mundo donde los cristianos somos perseguidos por nuestra fe, por amor de tu bendito nombre, oh Jesús, que el Evangelio pueda resonar, no solo expresando la buena noticia del Evangelio, sino que primeramente expresando la mala noticia. Por amor de tu bendito nombre, oh Jesús, ten misericordia, te lo suplico. Te ruego que la gracia y la paz del Señor sea sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor. Lávanos y límpianos, Señor. Queremos por tu misericordia alcanzar el perdón de Dios. Te ruego, Señor amado, que tu bendición sea sobre cada hermano y hermana en la fe. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Salvador. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén.